El fenómeno del que todos están hablando en América Latina a este segundo, Javier Milei, que ya se vaticina como el próximo presidente de Argentina. Y la pregunta es básica para Iván Gatón. ¿Cómo llega la Argentina de Perón, la Argentina de Ricardo Balvin, la Argentina de Borges a Milei? Bueno, de Borges, de Cortázar, de Ernesto Sábato, de Bioy Casares, de discípulos de Pedro Enrique Sureña, porque tanto Bioy Casares como Sábato fueron discípulos. Sabía de Borges, pero Sábato... No, Borges y él compartían. De hecho, una antología que se hizo de la literatura argentina, cuando Borges era el director de la Biblioteca de Buenos Aires, se la encargó o la hizo con Pedro Enrique Sureña. Desde tenía un gran respeto. Lamentablemente, un país como Argentina, que llegó a ser una de las primeras potencias del mundo a principios del siglo XX, un país que es un referente en términos de tierras productivas. No olvidemos que las Pampas, junto a la tierra ubicada en lo que hoy es Ucrania, así como también en Estados Unidos, son de las tierras más fértiles del planeta. ¿Cómo puede un país que en un momento dado llegó a ser una de las primeras, digamos, de los primeros países desarrollados del mundo, llegar a donde ha llegado? Bueno, lo primero es tomar en consideración que el proceso que se da en la élite gobernante, porque un asunto es élite gobernante y otra es élite dominante. Es decir, esa élite gobernante se convirtió en una élite dominante y vemos todo un desastre que va preparando el escenario para que una persona como Milei hoy hable de cosas que le será muy difícil poder llevarlas a cabo, sobre todo porque, como decía Aneudis, llega al poder, pero no va a tener mayoría en el Congreso para poder aplicar los cambios que necesitará y que requerirán de una aprobación del Congreso. ¿Hasta qué punto esas medidas pueden ser realmente aplicables? O la generación que ahora más escucha a Milei porque está cansada, que desde los tiempos de la dictadura blanda de Juan Carlos Onganía, pasando luego porque llegara un Perón ya en sus últimos años y que dejara de presidente al morir a una Isabelita Perón que detrás tenía a un brujo, al brujo López Rega, y que luego viniese a los militares, los milicos como Viñones, Videla, Galtieri, para después llegar a la Unión Cívica Radical, un presidente como Raúl Alfonsín, que no fue mal presidente para tomar el escenario político a partir de que saliera una dictadura que cometió el error de embarcarse en un enfrentamiento bélico con Inglaterra por las Malvinas, para llegar entonces a un Menem que luego, teniendo a un Cavallo que era amigo de Alan Greenspan, el hombre que manejaba la Reserva Federal en Estados Unidos, y llevar a Argentina a la dolarización. Pero también Cavallo era cercano a Milton Friedman. Bueno, a Friedman. Sí, era cercano a Milton Friedman, pero era de los Chicago Boys, digamos así, de esa escuela liberal, que no es de Friedman, sino de von Hayek. Entonces, llevar a Fernando de la Rúa a un punto de El Corralito, entonces toda esa acumulación de problemas que luego vemos reflejado cuando la administración Bush le niega a Argentina un simple préstamo de $200 millones del Fondo Monetario Internacional, que es lo que provoca El Corralito, y que luego de ese colapso, digamos así, a nivel del Poder Ejecutivo en Argentina, tuviésemos que llega un Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner entonces recibe el apoyo de Chávez, de comprarle deuda a Argentina, y de ahí viene el kirchnerismo, que es otra etapa, tanto con Néstor Kirchner como con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué nos indica todo esto? Que la clase política
le ha dado una puñalada tal a la democracia que el Latino Barómetro, no solamente por Argentina, sino en toda América Latina, indica que esos referentes a los cuales Milei hace alusión, como es menos corrupción, más seguridad, en más de un 50% la población de toda la región preferiría un gobierno de un corte no democrático, siempre que tenga esos problemas resueltos. Y esta es la encrucijada, porque la gente está esperando entonces que llegue un Mesías, porque si la clase política no puede tener el desempeño y satisfacer las aspiraciones que la gente tiene, ¿a quién va a recurrir? A alguien que prometa lo que la gente está esperando. Por eso siempre se dice que hay que tener muy en cuenta a aquellos que pueden darnos esperanza. Entonces, ante una clase política que ya no da espacio a esa población a que tenga esperanza de una mejor vida, ¿a quién van a recurrir? En este caso, a un Milei. Y aquí hacer la reflexión. ¿Podrá Milei ejecutar todo lo que está ofreciendo? ¿Qué significará esto para la institucionalidad argentina? ¿No genera a su propio discurso un nivel de crispación mayor en esta sociedad? Los que están del lado de Milei dirán, pero es que estamos hartos ya de que esa clase política siga esquilmando. Es decir, hay una referencia muy puntual de que las ovejas se esquilan pero no se despellejan. Pero esa población siente que la han venido despellejando. Entonces Milei tiene un espacio allí donde está yendo a unos niveles que nadie se esperaba. Y como indican todos los análisis, tiene grandes posibilidades de ganar, pero esto es un fracaso de los partidos políticos tradicionales que no han estado a la altura de las circunstancias históricas que ha estado viviendo el mundo. Y mucho más aún, ahora se hace más fácil con los medios de desinformación masiva, porque antes había una manipulación más controlada a través de ese monopolio que existía en los medios de comunicación. Ahora una persona que tenga un canal de YouTube puede tener mayor incidencia o ser más visto que un canal de televisión. Entonces hay un mayor nivel de receptividad de distintos mensajes, lo cual hace una difuminación, digamos así, del manejo de la información. Pero a final del camino hay gente que al escuchar este discurso, pero no tener los criterios, que es lo difícil en el mundo en el cual nos encontramos hoy. Tenemos una gran cantidad de información, podemos tener la biblioteca más grande del mundo a través de las redes, pero ¿cuál es nuestra capacidad para poder tener un nivel de discreción tal que nos permita saber cuál es la información buena de la mala y que lo que nos promete algo como Milei pueda realizarse o no? Ahora, ¿estableces algún símil de Trump a Milei? Bueno, digamos que es gente que aprovecha el desencanto en esta sociedad y puede colarse en el ámbito político. Lo de Trump tiene otras características, otras peculiaridades que están muy ligadas, por ejemplo, a la propia base en la cual Estados Unidos se ha fundamentado, que son los valores WASP, es decir, los valores de blanco, anglosajón, protestante. Entonces Trump toma los referentes de esos valores que son los que permitieron a Estados Unidos desarrollarse como imperio, y que ante un proceso de globalización económica que, como Trump siempre planteó, porque fue su discurso principal, China, pero es que la propia globalización, que Estados Unidos es el mayor promotor, lo que hizo fue repartir, digamos así, lo que existía en términos de comercio mundial, porque los propios Estados Unidos se van a China. Entonces, ¿qué pasó? China creció más que Europa. China siguió creciendo más que Estados Unidos. Entonces Trump aprovecha esto, aprovecha también a Cambridge Analytics con el tema de Facebook. Eso es lo que hace Trump, pero Milei es otra fragancia. Es decir,
No es el Estados Unidos que está fracturado entre esa sociedad que hay gente que no tiene ya ese empleo, que no tiene ya ese referente de los valores. En Argentina es un hartazgo, es un cansancio de décadas de marginalidad económica, de una inflación galopante. Es decir, es un país que ha venido derrumbándosele encima y que tuvieron una opción, por ejemplo, con Macri, y el Macri dejó una inflación a unos niveles que vimos cómo el kirchnerismo regresó. Entonces, como decía alguien que es la antítesis de Milton Friedman y de von Hayek, que es de la escuela de John Maynard Keynes. Samuelson. No, John Kenneth Galbraith. Galbraith refería que si queremos tener una demostración de cómo un país que tiene todos los elementos para ser rico, pero que su élite política y económica no ha sabido aprovechar esos recursos, el ejemplo debe ser Argentina. Argentina. Eso lo decía alguien que fue embajador incluso en la India también, ese gran economista John Kenneth Galbraith. Y la respuesta a un país tan rico, a un país que llegó a tener unos niveles de desarrollo tales que todo el mundo se quedaba estupefacto. De hecho, la industria editorial, por ejemplo, recuerdo en la biblioteca de mi casa un libro que era el favorito de Borges, Las Mil y una Noches, o uno de los favoritos de Borges. Y la edición que todavía tengo es una edición que mi padre comprara en el 1958 de una editorial argentina. Bueno, hay una generación que no olvida a José Ingenieros. Es decir, hay generaciones de latinoamericanos que las editoriales eran argentinas, pero también si vemos, por ejemplo, Argentina tuvo premios Nobel en física, Argentina tenía energía atómica, la industria cinematográfica argentina, por ejemplo, en República Dominicana. Uno de los mejores actores de Latinoamérica, Ricardo Darín, argentino. Pero previo a él, un artista que aquí se conoce como cantante llamado Leonardo Fabio, es mejor director de cine que cantante, o es más conocido como director de cine, o fue más conocido porque falleció. Es decir, Argentina tuvo una pléyade no solamente de artistas y del poder blando que da la cultura, sino también en lo que ha sido el mundo occidental. Como decía Ortega y Gasset, el mundo occidental es ciencia y Argentina tenía un gran desarrollo en la ciencia y en la cultura. Nos aguarda un segundo capítulo sobre este tema, ya hablando de qué esperar de Milei en el poder. Sí, porque un asunto es con guitarra y otra es con violín, y algo es la teoría de los idealizantes y otra las manipulaciones del poder como una realidad. Hasta la próxima exposición del profesor Iván Gatón. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, tocando por primera vez en esta plataforma el caso de Javier Milei.